Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de la Iglesia. Persecución contra los apóstoles. Hechos capítulo 5. Video número 85. Por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente, y todos se reunían en el pórtico de Salomón. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente, trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus impuros, y todos eran sanados. Jesús había cumplido su promesa de estar con los suyos por medio del Espíritu Santo. Habían testificado acerca de Jesús en otros idiomas desconocidos para ellos, y ahora estaban sanando a cientos de personas en el nombre de Jesús. Dios siempre cumple todas sus promesas. El sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. El rápido crecimiento de la iglesia y los milagros que hacía el Espíritu Santo a través de los apóstoles llenó de celos y envidia a los líderes religiosos. Satanás estaba usando a estos religiosos para detener los planes de Dios, y lo hace también hoy en día. Muchos hijos de Dios se encuentran en prisiones de hierro o bambú en los países y etnias opuestos al cristianismo. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles: Vayan, y de pie en el templo, cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente, entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Entonces, el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. A pesar de las amenazas y el peligro de muerte, los apóstoles obedecieron a Dios y salieron a predicar. Jesús les dijo que deberían testificar en Jerusalén. El Espíritu Santo les guiaba y les daba las palabras para convencer al pueblo. De igual manera nos puede guiar a nosotros para que la gente conozca a Jesús, el Salvador del mundo, que dio su vida por todos. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia, diciendo: Encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento, llegó uno que les dijo: Los que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia, junto con los guardias, fue a buscarlos. Pero no los maltrataron porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas. Y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho guía y salvador, para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo,
que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos. Porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Estos religiosos querían matar a los apóstoles, igual que lo hicieron con Jesús, pero fueron librados gracias a la intervención de Gamaliel, aunque eso no les impidió recibir fuertes azotes y severas amenazas para que dejaran de hablar de Jesús. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Jesús dejó claramente el mandato de ir y predicar el Evangelio, y los apóstoles no podían dejar de hacerlo, pese a las amenazas de los líderes religiosos. Sabían que podían ser encarcelados, golpeados o asesinados, pero no podían dejar de testificar del que siendo Dios se hizo humano y venció al pecado, a Satanás y la muerte para darnos perdón, salvación y vida eterna. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué podían hacer los apóstoles señales y milagros? Jesús prometió que harían sanidades y prodigios por el poder del Espíritu Santo. Pregunta número 2. ¿Cómo se sintieron los líderes religiosos judíos? Se llenaron de celos y envidia. Pregunta número 3. ¿Qué hicieron estos líderes religiosos contra los apóstoles? Los metieron a la cárcel pública. Pregunta número 4. ¿Qué hizo Dios para liberarlos? Envió un ángel para que les abriera las puertas de la cárcel y los puso en libertad. Pregunta número 5. ¿Qué hicieron los apóstoles al quedar libres? Salieron a predicar las buenas noticias de Jesús el Salvador. Pregunta número 6. ¿Qué respondió Pedro al ser llevados ante el Sanedrín y recordarles que les habían prohibido hablar de Jesús? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pregunta número 7. ¿Qué querían hacer con ellos los líderes religiosos? Se enojaron tanto que querían matarlos. Pregunta número 8. ¿Qué les recomendó hacer con ellos el doctor de la ley Gamaliel? Dejarlos libres, porque si su obra fuera solo humana se desvanecería, pero si fuera de Dios no la podrían destruir.
Pregunta número 9. ¿Qué hicieron los apóstoles después de darles severos azotes y prohibirles hablar de Jesús? Todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.